muchas amenazas por intentar también dar una información. Y luego Ángel Gaitán con la historia del puerto de Lunada. No se lo pueden perder, aquí estamos. Bueno, pues esto es otra historia que va a tener su recorrido, ¿verdad, Carmen? Porque son dos mujeres que dijeron que ellas no se callaban y que estaban viendo una serie de cosas en sus entornos. Ambas tienen un largo recorrido, de alguna manera, y además muy interesante, porque son recorridos aparentemente distintos, pero que confluyen en la defensa, ¿no?, de muchas libertades. Pero se encuentran con algo en el ámbito del estudio, en el ámbito del colegio, en el ámbito del instituto, y empiezan a decir que están pasando ciertas cosas, y como ustedes ya habrán intuido, llegan las amenazas, sobre todo, más que amenazas, ese deseo, ¿no?, de que no sigas hablando, que no sigas por ahí, y en Horizonte estamos siempre muy de acuerdo en dar voz a todos aquellos que dicen que hay que quitarles la voz, y Sonia y Elena están aquí con nosotros esta noche. Bienvenidas, chicas, gracias. Gracias a vosotros. Tú me decías justo viendo el vídeo, no nos vamos a callar. No. ¿De qué nos vais a callar? Es que, vamos a ver, yo creo que tenemos la obligación de no callarnos, como docentes y como mujeres españolas, porque se habla de que esto es un planteamiento y un problema de las mujeres musulmanas. Yo no estoy de acuerdo. Esto es un problema de España. Esto es un problema de que España es una democracia liberal, que aquí hay una serie de derechos, una serie de libertades, y que las personas que vienen se tienen que adaptar a nuestro sistema. Y estamos confundiendo. Es decir, esto no es un tema de dejar que sus tradiciones y respetarlas, no. Esto es un tema de que en España hay unas normas que rigen para los españoles y los que vienen tienen que adaptarse. Y se están vulnerando una serie de derechos fundamentales. Entonces hemos dicho que nosotras no nos vamos a callar y lo vamos a llevar al Congreso, lo hemos llevado, y pedimos a los partidos que se posicionen. ¿Qué es lo que no se está respetando de alguna forma? ¿Qué se está quebrando? Pues mira, se está quebrando la igualdad, se está quebrando la libertad y la dignidad. La igualdad, porque esto solo se impone a un colectivo concreto, las mujeres, porque se consideran impuras. La libertad, porque en muchos casos, y lo sabemos, las menores, para empezar, no tienen capacidad legal para decidir, se les está coartando su libertad por el hecho de que se consideran impuras y tienen que taparse. Y la dignidad, porque, vamos a ver, una mujer que va tapada de pies a cabeza, es que ya pierde la dignidad de persona, porque ya no es ni persona, es algo, un ser que va bajo unas telas. Esto no lo podemos permitir en un sistema democrático como España, y no lo vamos a permitir en la medida que podamos. Y os habéis encontrado resistencia, que es curioso, ¿no? Pues sois mujeres, docentes, personas que han estado en estos ámbitos, y la reacción en un inicio es inesperada quizá, por mucha gente que no está de acuerdo con lo que estáis diciendo, aunque todos se llenan la boca con libertades, ¿no? Y libertades para las mujeres, y queremos... ¿Qué os encontráis? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que en muchos países el hecho de querer quitarte el hijab implica palizas, implica cárcel, implica incluso la muerte. En Irán están poniendo drones para controlar que todas las mujeres lo lleven. Es decir, para ellos, me refiero a estos islamistas que pretenden ocultar a la mujer bajo las telas para invisibilizarla. Drones para... Sí, drones policía, de alguna manera. Exacto, para ver que todas cumplen con el ir tapadas. Entonces aquí lo que se suele decir para argumentar que esto no se puede prohibir es que hay que respetar su cultura y sus tradiciones. Empecemos por ahí.
El hijab no es de prácticamente ningún país, no es de Marruecos, no es de Pakistán, no es de Jordania, es de unos países del Golfo Pérsico y ni siquiera es islámico, es preislámico, porque lo único que dice el Corán es que tanto si eres hombre como si eres mujer tienes que vestirte de una manera decorosa y humilde, y la única alusión que hace es que te tienes que tapar el pecho, pero no dice nada del hijab. De hecho, por ejemplo, las hermanas o la esposa del rey de Marruecos nunca aparecen tapadas. ¿Por qué? Porque no es propio ni es propio del Islam, ni es propio de países como Marruecos. Es una imposición de la Sharia, y la Sharia es totalmente anticonstitucional, porque no es solo el velo, es pues que las mujeres no se pueden divorciar, que la mujer es una ciudadana de segunda, y entonces en países como Gran Bretaña ya hay 85 tribunales islamistas. Es decir, en países europeos hay una parte de la sociedad que ya no rige por el derecho europeo, sino por un derecho totalmente, bueno, derecho, por llamarlo de alguna manera, por unas leyes, ¿no?, totalmente iliberales. Entonces, a mí me preocupa mucho que en España consideremos que hay ciudadanas de segunda que, como vienen de otros países, pues vamos a permitir eso, pues que las tapen de arriba abajo. Pero ellas mismas están en contra de lo que decís. Bueno, o una parte, ¿no? Por lo menos esas muchachas muy jóvenes, algunas de ellas, que hemos visto manifestándose en Parla, si no recuerdo mal, que se manifiestan en nuestro país porque pueden. En muchos exacto, de en el sus suyo no países podrían. no se podría manifestar. Libertad, además. Efectivamente. Están, al contrario, son las que os amenazan a vosotras por decir lo que decís, por defenderlas. Claro, pero precisamente las que reconocen que es una imposición, esas no pueden hablar. Es que el debate es muy injusto cuando dicen, hay que darles la voz. Claro, le das la voz a la que dice que quiere llevar el hijab. ¿Tú crees que una persona que le obligan a llevar el hijab va a poder salir en la tele a decir, no, no, es que a mí me obligan? Claro, no, es un debate como muy viciado, ¿no? ¿En qué momento empieza esta sensación vuestra de que ocurren cosas que no se están queriendo contar, que hay una especie de cúpula y queréis romper esa cúpula? ¿En qué momento? ¿Hay algo que hace clic? Vamos a ver, yo hace como unos meses me pidieron que si podía redactar un manifiesto, incluso personas de origen marroquí, para, digamos, que pudiesen alzar la voz de ir sin velo, ¿no? Y el manifiesto pues tuvo una repercusión para mí absolutamente inaudita, altísima, y era España un país sin velo, ¿no? Eso ya, digamos, fue el inicio de después poder desarrollar la propuesta legislativa, ¿no? Porque aquí se habla de varias leyes que hay que modificar. Pero yo insisto en dos temas. Primero, la libertad religiosa no es un derecho absoluto, es un derecho que puede ser restringido cuando vulnera los derechos fundamentales, y aquí se están vulnerando el de la libertad, el de la dignidad y el de la igualdad. Y después, aquí también al hilo de lo que decía Sonia, en otros países vemos que algunos de nuestros políticos hablan y denuncian la situación de las mujeres en esos países. Bueno, pues yo lo siento, pero es que lo voy a decir así, son unos hipócritas, absolutamente unos hipócritas, porque lo mismo, peor, lo mismo que está mal en esos países está mal en España, está peor, porque esos países no son democracias, y esto sí que es. Entonces, en esos países, que esas mujeres tengan la valentía o la rebeldía de quitarse el velo, les cuesta la vida. Entonces, lo vamos a permitir en nuestra democracia, y además aquí hay otra cosa. Yo tengo hijas, y el día de mañana, mis hijas, si permitimos que sigan avanzando estas personas que hoy hablan de tradiciones, mañana hablarán de derechos y pasado estarán en las instituciones, mujeres como nosotras no podremos hablar, por lo tanto no nos vamos a callar. Y mis hijas y vuestras hijas y las de los demás acabarán veladas. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de obligar a los partidos políticos, que después hablaremos de qué posición tienen, de escuchar a los ciudadanos, porque hemos tenido amenazas, pero hemos tenido muchísimo respaldo de partidos y de personas de todos los partidos, de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Esto sí me parece curioso, porque mira que en España es difícil ponerse de acuerdo los partidos políticos, y lo habéis conseguido con esto, pero luego a nivel oficial... Tampoco lo han conseguido, ¿eh? Claro, pero quiero decir que a nivel oficial... Claro. Luego vemos cosas que no sé si... Una cosa son las personas que pertenecen a diferentes partidos y otra cosa son los partidos en posicionarse. Porque aquí, eso es diferente. Claro, ¿qué ocurre, no? Que la gente nos preguntaba cuando... bueno, ¿y el concepto del feminismo dónde queda aquí, no? Personas que se parten la cara a priori con los derechos de las mujeres,
¿por qué miran para otro lado con esto que está pasando ya en España? Es lo que decía antes, entonces es aceptar que hay ciudadanas de segunda. Lo que no aceptamos para nosotras, lo aceptamos para otras, que en muchos casos, además, da igual dónde haya nacido, pero es que además en muchos casos incluso han nacido aquí. Estamos hablando de niñas muy pequeñas. Yo, el caso más aterrador que he visto es niñas en un carrito veladas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a dar clases de español para extranjeros a las mujeres marroquíes en los 90. En aquella época, ninguna niña, ninguna adolescente iba velada. Solo algunas señoras casadas, y lo que se ponían era una pañoleta, como se podían poner nuestras bisabuelas en el campo. Porque, insisto, no es cultural, no es cierto, es una imposición machista. Y ahora que nos encontramos niñas muy pequeñas veladas. Entonces, yo me niego a que en este país haya mujeres de segunda. Para mí, todas somos mujeres de primera. Y ya no solo eso, sino también por cuestiones de seguridad. O sea, esa es a cualquier persona parte. que entra, a mí me ha pasado estar en un centro comercial de todos conocido en España, yo comprando unos perfumes y me encuentro al lado a una señora, me imagino que sería una señora, porque no sé lo que es, completamente con un burka, que dices, vamos a ver, si a mí me tienen que identificar por algo que hago aquí dentro, esta señora, señor, lo que vaya debajo, no lo van a poder identificar. Yo en ese momento te da hasta miedo, ¿no? El policía te dice, digo, usted quítese las gafas de sol, quítese el sombrero, Claro. porque yo tengo que ver si sucede. Claro, pero si tú entras mañana con un pasamontañas hasta aquí y una gorra, te van a decir que te lo quites, porque a ellas no. Claro, es lo que no entiendo. Y de hecho, bueno, la propuesta tiene dos partes. Una parte es el hijab en los colegios y otra es el burka. Cuando la gente dice, bueno, pero no pasa nada el pañuelo, no quiere decir el pañuelo como si fuera, yo que sé, un complemento de moda, no. Quiere decir que esta persona tiene que ir tapada de arriba abajo. ¿Y qué estoy viendo yo? Porque yo vivo al lado del Raval, que sabéis que es un barrio con muchísima inmigración, que se empiezan a poner o mascarillas o bien el velo delante, con lo cual hace 20 años tú no veías mujeres en Barcelona totalmente tapadas y ahora es muy habitual. Entonces, esta posición buenista y tolerante que hemos tenido hasta el momento de, bueno, son sus culturas, los respetamos, ¿para qué ha servido? Pues para que esto vaya más, a más, a más. Cada vez hay más mujeres y cada vez más tapadas y cada vez a una edad y más jóvenes. Más joven. ¿Cuándo llegan las amenazas? ¿En qué momento decís, uy, estamos tocando en hueso porque...? Pues yo creo que más o menos como la primera semana, ¿no? Más o menos ya surge. Yo creo que el tema fue que en el momento que la propuesta, que yo creo que es exitosa en parte, porque somos profesoras, porque somos personas que defendemos el feminismo, y aquí me vais a permitir que yo explique nuestro concepto de feminismo, porque aquí el feminismo se ha estirado como un chicle y al final parece que todo es feminismo y no es cierto. El feminismo son los derechos, los deberes y las oportunidades en igualdad de mujeres y de hombres. El resto será otra cosa, pero no es feminismo. Y eso al final pues parece que todo, ahí entra todo, ¿no? Y después, por otro lado, en el momento que nosotros hemos decidido hablar con todos los partidos, porque lo que se necesita es una mayoría que lleve esto al Congreso y lo modifique, porque hay una parte que es una ley nacional, que digamos, primero la de seguridad ciudadana tiene que ser nacional y después que dé una cobertura general y después que las comunidades autónomas desarrollen sus leyes. En este caso hemos tenido, que después comentamos, distinta aceptación, es verdad. Pero ese movimiento que ha generado ese apoyo tan como una ola, que a nosotros también nos ha sorprendido, que no esperábamos tanto apoyo, ha tenido, aparte de todos los insultos, por supuesto, machista, en contra del Islam, racista, bueno, nos han llamado de todo, eso nos da exactamente igual, han venido las amenazas. Yo creo que las amenazas han venido como consecuencia de lo exitosa que ha sido la propuesta. Y la propuesta ha sido exitosa al margen de que entendemos que es necesaria, porque es que muchas personas piensan lo que nosotros planteamos. El problema es que los partidos no escuchan. Entonces, nuestra obligación ahora, que hemos conseguido que se nos escuche y el respaldo, es poner a los partidos ante la opinión pública y decirle, oiga, ¿y ustedes de esto qué opinan? Porque a mí me llama mucho la atención que los dos grandes partidos, que son los que se tienen que posicionar, el PSOE sí que nos dijo que nos recibía y estamos pendientes de, porque nos han cambiado fechas, porque estos días han sido muy movidos. Pero el Partido Popular a nivel nacional, porque después en Cataluña sí que nos han recibido y ha sido encantador, Alejandro Fernández y Lorena. Pues es que nos han dicho que es que no tienen hueco en la agenda. Bueno, pues a lo mejor se sorprenden porque hay muchísimas personas que son votantes y simpatizantes del Partido Popular
que es que a mí me han llamado, me han escrito, me han mandado todo tipo de mensajes para que intente que nos escuchen. Para que yo me entere, ¿el PSOE sí os ha atendido? Sí, no, estamos pendientes del Congreso. ¿Les va a atender? Sí, pero Bien. una comisión de diputados, lo que hemos pedido, educación, seguridad ciudadana, bueno, pero que han universidades. mostrado interés. Sí, no, que se han organizado. Oye, y el Partido Popular nos ha dicho que no tenía hueco. Que no tenía hueco. Nacional. Entonces, claro, ya verás cómo lo nacional. tiene ahora. No, pero es que además... Claro, ¿Qué pasa? Es que no les gusta posicionarse porque no vayan a decir según lo que algo. digan son más votos o menos votos. Bueno, entonces, pues, como tienen ese miedo, no saben qué decir. Pero es no que saben dónde ponerse. A lo mejor el hueco, después los ciudadanos tampoco lo tienen a la hora de votar. Pues así Porque les va. si no tienen hueco para escuchar lo que los ciudadanos demandan, pues a lo mejor los ciudadanos dicen, bueno, oiga, usted no me representa. Nosotros vamos a intentar presionar con la posibilidad que nos dais, que queremos hacer un agradecimiento especial, porque nos han llovido críticas por los medios de comunicación en los que hemos salido. Nosotros salimos en todos los medios que nos quieren escuchar. A lo mejor lo que hay que criticar son los que no nos quieren escuchar, porque veníamos aquí, que claro que... Oye, ¿Muchos nos quieren escuchar? No, todos los de izquierdas no existimos igual que los partidos. Bueno, pues nosotros vamos a ir a, O sea, aquí a los coincide la medios. izquierda en su mirar para otro lado con el PP. Es curioso también, ¿no? Sí, es curioso. Pero hay que matizar que solo es el PP nacional. Porque, El PP, sí, porque el sí, PP que en catalán... Cataluña os han Sí, lo digo un poco en plan de broma, pero que a veces ocurren curiosas sinergias, Yo ¿no? creo que Génova 13 también ve este programa, ¿no? Muchas veces y que... Bueno, es que deben ser todos los partidos y No, que pero luego no se opine lo que se recibir quiera. Vox Pero, también nos ha recibido, que además Claro, fueron sí, los primeros sí, que y nos han recibido a nivel autonómico. pero tú y tenían decías interés. silencio en los medios, que eso me interesa mucho como periodista. Es decir, que ante un tema que está ocurriendo en España, que tiene que ver con la mujer y que es un debate, hay algunos medios que miran para otro lado, ¿no? pero... Sí, no, pero es que Son después distintos es que tipos de mujer, se ¿no? critica, ¿no? Que claro, que veníamos como, o sea, al final es siempre que vamos a medios de derechas, que nos reunimos con no sé. Nosotros vamos donde nos escuchan. Y mira, si sois de derechas, fenomenal. Con tal de que nos escuchéis, a nosotros nos da igual. Si nosotros no nos vamos a meter en eso. Ahora, lo que habrá que decirle a los representantes políticos, oiga, escuchen a los ciudadanos, porque si no los escuchan, comprenderán que los ciudadanos no les van a apoyar. Y fijaos, Sonia Elena, lo que ocurre. Nosotros, evidentemente, queríamos hacer, se veía Cristian, Pablo, nuestros compañeros, digo, bueno, van a venir las dos chicas, van a contar libremente, lo estáis viendo, con todo lo que quieran y los sartenazos que quieran a quien corresponda, porque creo que el tema es de suficiente debate con lo que está pasando. No vale criticar y luego me callo, por si acaso me va eso a repercutir en un medio, en lo que digan de mí en las redes o en los votos. Pero curiosamente quisimos hablar con el otro lado, es decir, el otro lado. Personas que os critican o personas en el ámbito de sindicatos de estudiantes que dicen que las crías son totalmente libres para poder llevar la prenda o lo que ellas quieran, que son sus costumbres. El hijab. Bueno, pues curiosamente no han querido, lo digo para quien dice, no, es que Horizonte... No han querido ninguna de esas asociaciones que supuestamente defienden a la mujer, me parece muy bien. Oye, no querían, no sé si tenían algún miedo o algo, no querían hablar aquí, ni estar presentes. Bueno, porque a lo mejor les gusta mucho el monólogo y no les gusta tanto el Claro. diálogo. Y con respecto a lo que siempre dicen, ellas son libres. A ver, el hijab no significa una cosa en España y una cosa en Irán. El hijab significa, como ha dicho Elena, que la mujer es impura y se tiene que cubrir de arriba abajo. No puede llevar prendas marcadas, tiene que llevar prendas holgadas, Escotes, ni escotes, ni nada. Tiene la que ir falda. tapada. ¿Por qué tiene que ir tapada? Uno, porque es impura. Dos, porque provoca a los hombres. Si aceptamos esto en nuestro país, ¿qué pasa con las que no nos tapamos? Que sí que somos susceptibles de ser agredidas sexualmente. Lo digo porque las cifras de agresiones sexuales y de violaciones eso es otra no han cosa. parado de subir. Bueno, los últimos datos de Cataluña era Sí. no sé cuántos Son por tremendos, ciento sí. Y en de San incremento de Sebastián igual. este tipo de San agresiones. Sebastián Por eso, es brutal es- lo que ha subido, En es San una Sebastián barbaridad. y en Cataluña está pionera. Tengo los datos aquí de toda España. De las agresiones sexuales, el 46% son extranjeros y de ese 46% el 20% son africanos, teniendo en cuenta que solo son el 2,4% de la población. Y en violaciones todavía es peor. El 52% de las violaciones son perpetradas por personas de origen extranjero. ¿Quieres decir que se puede colegir que si eso se impone, quien no lleve eso puede ser Claro. visto desde una tradición A ver, cultural, nosotras somos repetimos? vistas impuras.
Claro, pero es decir, pero una cosa pasa, nosotros, vamos, yo siempre que voy a sus países yo respeto sus leyes y al entrar en sus templos yo siempre me tapo la cabeza y te tienes que poner, hemos estado en infinidad de países musulmanes y sigue sus reglas, lo que yo no entiendo es la gente que viene aquí ¿por qué no sigue las nuestras? ¿Y por qué nos dicen además que quitemos de los colegios las cruces y que las niñas no lleven estampitas? Señores, llevarán lo que les dé la gana porque para eso estamos en España, digo yo, que claro, siempre ha sido... Es que el símil este con la cruz es una barbaridad. En primer lugar, porque la cruz no discrimina a nadie. La puede llevar un hombre, la puede llevar una mujer. No matan en ningún país del mundo por ponerte o por quitarte la cruz. El hijab matan a las mujeres. Insisto, el hijab significa lo que significa y no significa una cosa diferente en Irak y otra aquí. Entonces, compararlo con, que es lo que hace el sindicato de estudiantes, compararlo con la cruz me parece absurdo. El núcleo del feminismo, digamos, más combativo, ¿qué os dice? Feminismo político, no sé cómo llamarlo. Las personas que siempre... Ministerio de Igualdad... Y el feminismo diferente. Claro, es que el feminismo político... Ministerio de Igualdad tendrá que decir algo por la igualdad de las mujeres, ¿no? Digo yo. Bueno, pero es claro, es que el feminismo político... Podemos, ya sabemos lo que opina. ¿Qué opina? Sumar... Hombre, pues que esto es maravilloso en España. Bueno, es que lo mismo. Es decir, es que hemos visto el día 8 mujeres en los carteles del día 8 veladas, tapadas y defendiéndolo. Entonces, claro, si tú defiendes que hay que discriminar a las mujeres, que las hay que tapar porque son impuras, tú no estás hablando de feminismo. Pero claro, es que también volvemos a lo mismo. Es decir, personas que han estado en instituciones que dicen que las mujeres tenemos pene, pues es que ya... Claro, a ver, es que no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de unas, están diciendo desbarres y otras estamos hablando de derechos, de libertades y de igualdad. Y después, respecto a los datos, es decir, yo me dedico a la investigación y publico mucho y lo hago sin sesgo, porque yo me dedico a la investigación con rigor. Y los datos no entienden de sesgo. Y muchas veces salgo en algunos medios hablando de los datos, de las violaciones, de las agresiones, que se ocultan en algunos medios porque son extranjeros. Mire, es que para empezar nos están coartando la libertad de saber qué es lo que está pasando en nuestro país. Y después, respecto a las cruces y todo esto, es que no nos vamos a olvidar, es que España forma parte de Europa. Y Europa tiene su identidad es humanista cristiana. Vamos a renunciar también a esto. Es que todo esto es una hipocresía y han entrado en el sistema una serie de partidos, por llamarlo de alguna manera, con la clara intención de destruirlo todo. El feminismo ya no es lo que era, porque resulta que las mujeres tienen pene, las mujeres en otros países está mal que se tapen, aquí no. Es decir, después todo lo que nos ha costado crear y vivir en un marco de convivencia, la Constitución, nuestros derechos, que los vamos a volar todos porque estas personas decidan barbaridades, no. O sea, yo lo que creo es que tiene que haber un despertar ciudadano, que entendamos que la democracia no solo se ejerce votando cada 4 años, que hay que poner a los políticos contra la pared, que hay que decirles, oigan ustedes, nosotros como ciudadanos exigimos primero que nos escuchen y después que cumplan. Queremos esto, no queremos vivir en un país así. No hay ninguna mujer que quiera vivir en un país en la que la puedan violar, que la puedan agredir y que no viva segura y que encima la discriminen por ser mujer. Ninguna, pregúntale de cualquier ideología. Y después, respecto a lo que estamos hablando de los partidos, a mí me ha llamado estos días el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid y me ha alegrado muchísimo porque él me decía, es que queremos que participéis en un debate en Parla la semana que viene hablando de esto. Bueno, pues es que la juventud también se está posicionando, también quiere que se le escuche. Bueno, pues ahora solo nos falta que los partidos... que no lo hagáis, como hoy ha pasado en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno. Infoblogger, por ejemplo, no ha podido dar su charla, pues que no ha podido dar su charla porque una serie de scratches, incluso... Isaac. Sí, Isaac. Le han prohibido, le han censurado, le han vetado la entrada en la Universidad Complutense donde él ha estudiado. ¿Y de qué iba a hablar? Pues iba a hablar de lo que fuera, es que como si hablas de los periquitos. No, claro, pero que me sorprende muchísimo. Es que es una libertad de aquella manera. Encima, fíjate, es un tío fantástico, ni siquiera se han quejado por la ponente de Vox que iba a ir a hablar.
Se han quejado más por él, es todavía más, Es que él más tiene fascista mucho todavía. éxito. Sí, debe Tiene tener mucho éxito. éxito. Que Bueno, la- pues que- no que- le han dejado hablar. Que o sea, en cualquier Bueno, si parte. se pone de moda esto, Claro, que te dejen hablar, es pues que- nada. es En cualquier ya- parte me parece escalofriante, pero en la universidad, o sea, Totalmente. que en una universidad se prohíba el debate de las ideas, Sí, sí. quiere decir que la universidad ya no tiene ningún tipo de sentido. Efectivamente. ¿Y cuáles son los siguientes pasos que vais a dar o qué reclamáis del pueblo, de los oyentes? ¿Cuál Bueno. es vuestra siguiente? La idea sobre todo es que los partidos políticos den el siguiente paso, porque nosotros, bueno, he de decir que la propuesta jurídica es de ella, que es la jurista, toda la parte técnica Sí, es, pero de, bueno, es compartido. es de Elena, compartimos el proyecto, pero ella se encarga de la parte jurídica, yo creo que está muy bien hecha, entonces tienen aquí los partidos el trabajo ya hecho, simplemente para presentarlo, que se vote y que esto tenga un efecto legal, porque es decir, que estemos todos muy de acuerdo, si no hay una modificación legal no va a servir de nada. Entonces, para proteger, por una parte, a todas estas niñas, a todas estas mujeres y a nosotras mismas también, Sí. creo que es muy importante que haya un paso adelante de los políticos y haya ¿Tenéis una fe modificación. en qué va a ocurrir? Hombre, claro, si no, no lo haríamos, Bien, claro. bien. No, Yo te creo digo porque cuando te encuentras con el establishment político, a veces son muy duchos para quitar entusiasmos. Porque la pregunta sería, ¿y miedo habéis tenido o tenéis en este momento? A ver, cuando recibes la amenaza de muerte, agradable no es. Bueno, no pasas un buen día, pero bueno, lo llevé a los Mossos, me tranquilizaron bastante y entonces, bueno, basta que a mí me quieran callar para que me entren más ganas de hablar. Es como, bueno, ¿pretendéis que me calle? Pues no, vamos Eso ha a seguir bajado adelante. un poco, ¿no? De alguna manera también hay que Sí, bueno, decirlo. también he de decir que es que yo me paso el día bloqueando. Porque, Bueno, de todas Claro, formas, bueno, sí, hay a que tener de todos. verdad mucha Sí, a distancia. todos. ¿Y Eh, algunas feministas de Podemos, del Partido Socialista, del PP, os han escrito, os han apoyado? Bueno, a ver, yo creo que en Podemos no hay feministas. Y esto no es un tema ideológico, este es un tema de que estas personas defienden algo contrario a lo que es el feminismo. Pero siempre salen, ¿no?, a defender a las Bueno, mujeres. claro. Vosotras sois mujeres y estáis luchando bueno, por cosas salen a defender lo que buenas ellas, para las mujeres. lo que ellas A las mujeres consideran. que a ellas les parece. Claro, efectivamente, Ah, claro, porque eso también eso. es selectivo, ¿no? Sí. Bueno, digamos, fuera de foco sí que hemos tenido representantes de todos los partidos. A mí me ha sorprendido el interés del Partido Socialista. Habrá que se materialice, porque si no también lo diremos. Por Claro. supuesto. Y Y aquí después, tenéis el plato para decirlo. y después tenemos pendiente, vamos a ver, nos va a recibir la consejera de Cataluña. De educación. De educación. Que es socialista también. Vamos a pedir en Madrid, se lo hemos pedido al consejero y si hace falta pedírselo a la presidenta de Madrid lo haremos, y en Andalucía también, porque son los tres países, las tres comunidades autónomas donde este problema ya es absolutamente, o sea, no Pues, se puede esperar. Me gustaría mucho que nos informaseis de cómo va todo, ¿de acuerdo? sí. Perfecto. Y gracias, habéis hablado en libertad, como debe ser, que pasen muchos más sitios. Claro que Un abrazo a las dos. Mil Gracias por gracias. vuestra A lucha. vosotros. Gracias. ¿Te acuerdas del puerto de Lunada? Por Vean las- desgracia me vean- acuerdo. Vean las por lo que imágenes. pasó. Nos trae algo Ángel Gaitán, al que le agradezco siempre su implicación en el programa.